Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 99.750 suscriptores. Nos faltan apenas 250 para llegar a los 100.000. Así que les pido a todos que compartan con sus amigos y suscríbanse y bueno, pónganle me gusta porque eso nos ayuda muchísimo a crecer. Hoy vamos a hablar de un personaje al cual hemos nombrado muchísimas veces, Agustín Agualongo. Nació en Pasto, Colombia, 25 de agosto de 1780 y murió fusilado en 1824. Fue un líder criollo, un militar realista durante la Guerra de la Independencia de Nueva Granada, hoy Colombia, que le hizo oposición armada a los ejércitos republicanos. En 1822, 3 años después de la independencia definitiva de Nueva Granada, Agualongo declaró la guerra contra la República de Colombia y lo hizo en nombre de Fernando VII y de la religión católica, liderando una guerra de guerrillas. Combatió varias veces contra Bolívar, recuperó Pasto en 3 oportunidades, pero finalmente fue derrotado por Nariño y luego terminó prisionero en Popayán, donde fue fusilado. Para hablar de esto, hoy vamos a estar con el profesor Enrique Herrera Enríquez, que nos va a contar la historia de quién fue el general Agustín Agualongo. Vamos con la presentación del programa. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Dónde estás en este momento? Patricio, para mí es altamente agradable estar contigo, que conozco de tu gran sintonía. Estamos desde Pasto, capital del departamento de Nariño, acá en el sur de Colombia, en frontera con Ecuador. Enrique, vos sos historiador, escritor, sos un investigador y un apasionado de la figura de Agustín Agualongo, que es una figura de tu región que ha despertado pasiones en toda Hispanoamérica. De hecho, mira, hay una escultura hecha por un argentino, se llama Ropo March, que lo hizo para un libro que se llama La fe de los caudillos, y acá incluso le agregaron una imagen con una frase de él, ¿no? Si tuviese 20 vidas, estaría dispuesto a inmolarlas por la religión católica y por el rey de España. ¡Viva el rey de España! Contanos un poco, ¿quién fue Agustín Agualongo? Mi querido Patricio, es importante que primeramente nosotros más o menos demos un bosquejo para ubicarnos en la región de Pasto. Pasto tiene unas particularidades que es interesante que la gente las conozca. Por ejemplo, fue la 6ª ciudad que acá en América obtuvo el título de ciudad, a la vez que también el escudo de armas, que como bien conocemos, para aquel entonces era algo muy importante. En forma definitiva, la gente que vino de España fue una gente preparada, tanto como lo siguiente. Acá en nuestra región, incluyendo la parte del Ecuador, inclusive, es donde menos se mató a los indígenas. Se los aprovechó. A diferencia, cuando uno, por ejemplo, investiga en la parte de Cali, no existen indígenas. En la parte directamente de Popayán, no existen indígenas. En la parte de Bogotá, en la parte de Quito. En cambio, en Pasto, se está ubicada la ciudad en un valle que llama el Valle de Atriz, al pie del volcán Galeras. Entonces, en 1586, un pastuso ya criollo que llamó don Alonso Carrillo tuvo una gran idea. ¿Cuál fue? El de reagrupar las comunidades indígenas y creó 21 pequeños poblados alrededor del Valle de Atriz. ¿Esto para qué? Para que tengamos un total y pleno abastecimiento de productos, tanto así que él hizo una división de trabajo. Un pueblito que se llama Catambuco se especializa en el cultivo de las papas, mocondinos, la remolacha, los uyocos son de jamondino, en fin.
¿Para qué? Vuelvo, repito, recalco, insisto, para que tengamos plenamente abastecida la ciudad. Viene también un aspecto que es muy importante. Nosotros elegíamos las propias autoridades de gente oriunda, nativa de aquí, de la región. A diferencia cuando uno estudia de Cali, de Bogotá, de Quito, de Lima, que les enviaban directamente desde España. Pasto tiene una característica. Para llegar a Pasto, siempre tiene que ascender. Me explico. Hay el Valle del Patía, que para aquel entonces se consideraba como el Valle de la Muerte, por el clima tan malsano. Y de ahí ascendía hasta la parte de Pasto para luego descender directamente a la ciudad. También del norte, la gente venía, llegaba hasta el Guaytara y del Guaytara tenía que ascender directamente hacia una de las cordilleras, de las montañas de Pasto para descender acá, al igual que del Putumayo. Esto dio una característica, cual fue una autonomía. Nosotros, por ejemplo, en la historia no se registra que teníamos un ejército. ¿Por qué? Porque no lo requeríamos. Hubo un entendimiento entre el sector de los españoles conquistadores y los indígenas, que dura hasta la cuestión de las guerras de independencia. Así a grosso modo, también tenemos que nosotros explicarnos algo que tiene que ver con todo lo de América. En cada sector la historia oficial nos dio un espectro de cómo fue la cuestión de independencia. Siempre se habla de unos personajes, ¿no?, que se reunían en determinado sitio, intelectuales, y que ellos de por sí ante sí habían hecho la independencia. No es cierto. La independencia de América se remonta a la época de 1808, cuando allá en España se presenta el siguiente problema. Doña María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, madre y padre de Fernando VII, tenía un amante, que era Manuel Godoy. Este personaje había autorizado para que Napoleón pase las tropas por el territorio español a fin de tomarse el sector de Portugal para evitar de que tenga acceso las gentes de Gran Bretaña al continente europeo. Ese amor, ese romance entre Manuel Godoy, amante de María Luisa de Parma, fue tan grande que casi lo pone como monarca en reemplazo del propio esposo. Y es ahí donde se levanta el pueblo español y obliga para que don Carlos IV proceda a elegir a don Fernando VII, con una serie de situaciones que pues haríamos muy largo el asunto que estamos comentando. Y viene la cuestión de que don Napoleón Bonaparte se percata de ese problema de faldas. Llama a los cuatro a Bayona, la parte de Francia, y allá los obliga a que abdiquen o renuncien a favor de él. Y él designa entonces como monarca español al hermano de Napoleón, que era don José Bonaparte. Hay peor, pues. La gente de España se levantó, se conforman varias juntas patriotas, así llaman. Entre ellas se destaca la Junta de Cádiz y ordenan de que de manera inmediata en todos los sectores donde tenga injerencia el reino monárquico de España lo hagan. Y es así que se hizo, ¿no? Con 3 puntos a defender. Punto 1. Sumisión, doblegamiento, vasallaje, reconocimiento a Fernando VII. ¿Para qué? Para combatir al usurpador, que en este caso es don José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. 2. Reconocimiento como única a la religión católica, desde luego, por obvias circunstancias. Venían los libres pensadores y eso perjudicaba notablemente los intereses de aquella iglesia que todavía estaba en la parte medieval.
3, guerra frontal contra Francia. Yo vengo ahora manifestando en mis libros, manifestando en mis conferencias, un aspecto que es muy importante. Nosotros ya no podemos mentir ni que nos mienten. Nosotros por edad, Patricio, la gente que pasamos de 60 años, al menos acá en Colombia, teníamos lo siguiente. Primero en clases, el libro. Segundo, el profesor. Y tercero, el cuaderno de apuntes. Y prácticamente nada más. En cambio, hoy en día, la juventud, tanto hombres como mujeres, que tienen internet, el celular, tienen a la mano los datos. Es cierto, no todo lo que trae internet, Facebook, en fin, es cierto. Enrique, escúchame, vamos a la figura de Agualongo que vos lo plasmaste es que por eso, en un libro. Es que por eso, mira, donde dice... mira, era importante que entremos en ese aspecto porque, por ejemplo, en Colombia, no es cierto, es una falsa, una gran mentira que el 20 de julio de 1810 fue de independencia. Al igual que en Quito, por ejemplo, el día 10 de agosto de 1809. O Venezuela, el 19 de abril de 1810. O Buenos Aires, que estaba estos días también investigando, ¿no? No es cierto que, entiendo, el mes de mayo de 1810 fue de independencia. No, nosotros no declaramos. No, nosotros hablamos de perdona, nosotros hablamos de la Revolución de Mayo de 1810 y la Independencia en 1816. Perfecto. Pero, sin embargo, no, se tiene como parámetro la cuestión de 1810. Esas actas no hablan en contra de Fernando VII. Es en contra de Napoleón Bonaparte y en contra de Francia, ¿no? Acá en Colombia fue en 1816. Perdón, en 1813, el día 16 de julio de ese año. ¿Por qué es importante, en mi caso, para que entremos en materia, ¿no? Para que entendamos el comportamiento de Agualongo y el comportamiento también de la gente de Pasto. La historia oficial que dice, los patriotas quiteños vienen a Pasto y los derrotamos en octubre de 1809. ¿Cuáles patriotas quiteños? Si ellos, la independencia es el 29 de mayo de 1822 y estamos hablando de 1809. Luego viene un acontecimiento que es bastante crítico para acá, para nuestra gente. El 22 de septiembre de 1811, cuando a Pasto lo atacan dos ejércitos, 5,000 hombres que vienen desde Quito y 3,000 hombres que vienen desde el norte, del Valle del Cauca, de Cali, de Popayán, Santa Fe. Y venían tras de 1,200 libras de oro que estaban escondidas aquí en Pasto. Eso fue lo que nos trastornó. Entonces, este pueblo que tenían unas situaciones muy diferentes al resto de América, ¿no? Tuvo que verse obligado a defenderse. Y entonces, aquí únicamente tocó de armar unos milicianos de manera improvisada, entre ellos Agustín Agualongo, quien desde el día 16 de octubre de 1809 entra como simple miliciano, como simple soldado, a combatir, defendiendo a Pasto de la agresión que intentaban los quiteños. ¿Por qué? Ellos decían que querían que seamos parte totalmente integrante de Quito. Lo éramos en la parte eclesiástica, más no en la parte civil, que defendíamos de Santa Fe de Bogotá, que también es un detalle, mi querido Patricio, ¿no? La única ciudad que yo conozco que tuvo esta situación, que dividió por completo la parte de Dios y Rey, fue Pasto. Porque la parte eclesiástica dependíamos de Quito y en la parte civil dependíamos de Santa Fe de Bogotá, hecho que no se presenta en Ecuador. Fuera de Guayaquil, que tú conoces, tuvo unos vaivenes con Lima, pero los demás, Cuenca, Ambato, Tulcán, Ibarra, dependían 100% de Quito, tanto en la parte eclesiástica como en la parte civil.
al igual que en Colombia, Cartagena, Santa Marta, Medellín, Cali, Popayán, pertenecían en la parte eclesiástica, en la parte civil, pertenecían directamente a Bogotá. Pasto no. Entonces, Agualongo nace de esa situación crítica que se presenta cuando todo el mundo pretende atacarnos a sangre y fuego. Este pueblo, te comentaba a ti, mi querido Patricio, ¿no? La gente que conoce Pasto, es un pueblo totalmente muy apegado, ya hoy en día como todo un poco menos, ¿no? Pero en aquel tiempo 100% a la religión católica. Usted llega al centro de Pasto y encuentra cerca de 15 o 20 templos, capillas, ¿no? Conventos, en un área no mayor, diga usted, a unos 7 kilómetros menos, unos 5 por 4 kilómetros. Ahí hay cerca de 20 templos. Es totalmente peleada por la influencia que había de la cuestión religiosa. Llegó un momento tal en que Pasto llegan a ser 30 las comunidades religiosas. Entonces, todo esto hay que Una entender pregunta, para poder comprender. por eso te quiero preguntar algo. Dado que Bolívar, se sabe que Bolívar tenía mucha relación con los ingleses, acá lo tenemos con un británico, y que recibió el apoyo de la Legión Británica, ¿eso significó un ataque a la religión también en la zona de Pasto? Pues sí, ¿no? Porque mira, insisto, acá empezamos desde 1809 a defendernos. Después viene, por ejemplo, Antonio Nariño, ¿no? Que acá la gente lo considera como el precursor de la independencia. Y en la investigación, ¿qué pasa? Es cierto, parece que él tradujo los derechos del hombre, más aún también mandó a publicar, pero óigase bien, no los promocionó, no los puso al público. Entonces, él mismo lo reconoce, que él quemó toda la edición. Sin embargo, él viene para acá, para Pasto, a atacarnos. Y lo primero que nos amenaza con cartas es de que por completo nos va a destruir. Entonces, la gente nuestra, con la experiencia de los acontecimientos del 22 de septiembre de 1811, cuando todavía no se habla de independencia. ¿Qué pasa? Nos prepararon, nos tocó pues obligados a que teníamos que estar listos ahí. Los combatimos, los derrotamos al señor Antonio Nariño. Luego, antes había venido también un norteamericano, Alejandro Macaulay, pero no viene por independencia. El señor se enamoró por allá, por la parte del Caribe, de una niña que llamaba Cristina Montes, que era la hija de quien después fue presidente de la Real Audiencia de Quito. El papá, cuando se percató, lo mandó a que vaya pues a playas y se viene el hombre enamorado. Él viene por buscar cómo llegar a Quito, pero amando a ella. Y en Papayán, donde los patianos estaban buscando venganza por la forma como los caleños con don Joaquín de Quesada, que tampoco es patriota. Es otro monarquista que viene acá tras de la plata, tras de las 1.200 libras de oro que estaban escondidas entre las paredes del templo convento de Santo Domingo. Ya podemos imaginar un pueblo tan creyente, tan católico como el pastuso. No, pues apenas ven acá, venga señor, camine, destruya el templo. Se hacían matar ellos. Pero cuando están viendo que le están violando a sus mujeres, que le están matando a sus hijos, alguien dijo, vaya, vaya, y destruyeron el templo convento de Santo Domingo, que es ahora, donde ahora queda Cristo Rey, acá en Pasto. Son hechos que hay que traerlos a referencia para poder entender lo de Agualongo. Agualongo fue el fruto directamente de la forma tan agresiva, tan violenta, tan criminal con que se pretende someter a la gente de Pasto. Cuando viene Bolívar, entonces, ya no había nada que hacer. La gente no creía en nada ni en nadie por la forma como se habían tratado. Pero para aquel tiempo, Agualongo ya no estaba en Pasto. Agualongo recibió la misión de tener que trasladarse hacia Cuenca, Ecuador,
donde, a propósito, ¿no? Cuenca era una ciudad, y es una ciudad, digamos, totalmente culta. Le llaman la Atenas del Ecuador. Y entonces, allá él estuvo comandando, dirigiendo las tropas a nombre directamente del rey. Cuando él viene para acá, se encontró que Simón Bolívar, después de que había hecho un convenio allá con Pablo Morillo el 26 de noviembre de 1820, pues manda una tropa y es la primera incursión que se envía. Casualmente mañana se cumple un año más, llama la batalla de Genoy, que no aparece registrada en la historia porque no les conviene. Ahí viene un general que se llama Manuel Valdés a nombre de Bolívar y lo derrotaron completamente los indios genoyes, porque pues el señor no calculó que tenía que subir una tremenda ladera y ahí estaban esperando los indígenas de Genoy, también con las milicias pastusas. Acá en Pasto, hasta el día 7 de abril de 1822, todos los sectores sociales marchan al unísono. Los trabajadores de la tierra, los artesanos, la parte de los indígenas, los campesinos, los curas, las monjas, las gentes pudientes. ¿Por qué? Porque lo que comentaba en un principio, acá siempre hubo una convivencia entre los indígenas y entre los sectores netamente españoles y después con los criollos. Por ende, ¿qué pasa después de la mal llamada batalla de Bomboná? Porque fue en Cariaco, fue en una tremenda hondonada que tenía 250 metros, tiene 250 metros de profundidad por 300 metros de cobertura. En aquel tiempo, un tiro de fusil alcanzaba escasos 70 metros. En la batalla de Bomboná no estuvo Golongo, tampoco estuvo en Genoy, él estaba por Cuenca, Ecuador, ya he comentado. Pero ¿qué pasó? Bolívar trata de congraciarse con la dirigencia española de aquí de Pasto y no lo logró porque la gente de Pasto no permitió de que se llegue a ningún acuerdo. Y Bolívar tiene que en forma humillante tener que devolverse, que regresarse más de 150 kilómetros porque no se le permitió el paso que tenía previsto para Guayaquil a fin de entrevistarse con San Martín. Y eso fue lo que nunca perdonó Simón Bolívar a la gente de Pasto. Fue la única ciudad donde se presentó ese acontecimiento tan concreto, tan directo, cual fue tenerse que regresar. Agualongo estuvo en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, que definió la cuestión del Ecuador, donde triunfó Sucre. Y Bolívar, estando derrotado, ¿no?, en un punto que llama el Trapiche, hoy Ciudad Bolívar, acá en el departamento del Cauca, a unos 150, 160 kilómetros de Pasto, viene para acá porque los dirigentes de Pasto, ¿no?, empezando por un obispo español, Salvador Jiménez de Enciso, al igual que también don Basilio García, que había venido derrotado de allá de Boyacá, ellos negocian, pero oigan bien, que es importante, a espaldas del pueblo. Acá en Pasto era característico desde cuando comenzaron a atacarnos de que se reunía el consejo en cabildo abierto y ahí se tomaban las determinaciones, pero acá ya no se tuvo en cuenta al pueblo, a la gente que había puesto el pecho, a los de alpargata, decimos acá nosotros, que son pues un calzado hecho, digamos, de elementos naturales o a pie. Ellos no fueron tenidos en cuenta. Y Agualongo estaba en Pasto en forma clandestina y miró todo ese acontecimiento y se percató que la gente estaba con rabia porque no le habían consultado la forma que se estaba llevando a efecto con
el señor Bolívar. Y de ahí viene entonces de que Agualongo, pues cuando ya Bolívar se va para la entrevista con San Martín en el Ecuador, él levantó a la gente y fue fácil para Agualongo levantar a la gente por el inconformismo. Esto pasa en cualquier parte del mundo, en cualquier pueblo. Cuando a un pueblo se le consulta, cuando a un pueblo directamente se le está manifestando lo que se va a hacer, la gente está con los dirigentes. Pero cuando en este caso pasó todo lo contrario, viene y se le hace caso. Tanto que la carta que describe Bolívar a Santander desde Pasto el 8 de junio de 1822 le informa, le dice que le habían echado bala al obispo a matarlo, bala a don Basilio García, y que directamente que acusaban a los españoles de traicioneros. Todo esto se percató Agualongo y fue entonces cuando inició el movimiento, digamos, de recuperación de la tierra. ¿Por qué? Porque nos habían traicionado los dirigentes. Avanza hasta la parte de Ibarra, Agualongo. Ahí ciertamente fue derrotado. Y viene lo que yo siempre he comentado. Yo a Bolívar lo censuro cuando el famoso 24 de diciembre de 1822, estando en plena Navidad, atacó a la población civil. Los milicianos, contamos cómo fue perdón, le llaman la Noche Negra de Pasto, ¿no es así? O la Navidad Negra. Exacto, sí. Sí, después de que Agualongo pues levanta a nuestra gente, lo que fue fácil, porque recogió el inconformismo. La gente estaba totalmente inconforme con los dirigentes españoles y los propios que habían claudicado ante Bolívar sin tenerlos en cuenta. Entonces, cuando Bolívar tuvo en cuenta, conoció esto, envió a su personaje de mayor trascendencia, de mayor amistad, como era el general Antonio José de Sucre. Primeramente a él lo derrotamos en un punto que llama Taindalá, que queda actualmente, digamos, a unos largos 15 kilómetros de Pasto. Tuvo que devolverse también el señor Antonio de Sucre. Pero después viene con 7 ejércitos, con más de 5,000 hombres. Pasto teníamos en aquel tiempo, en la parte urbana, éramos 8,000 personas. Ya podemos imaginar entonces, ¿no? Y era contra mujeres, ancianos, niños, gente desarmada, era la población civil. A ella fuera que Bolívar vino, perdón, Sucre vino a nombre de Bolívar, porque ahí sí es cierto, los defensores de Bolívar dicen, es que Bolívar no estuvo el 24 de diciembre. Muy cierto, él no estuvo el 24, ni 25, ni 26 de diciembre, que fueron los 3 días de la masacre que hubo aquí en Pasto. Pero venía atrás, porque es algo importante que también estoy de acuerdo con Pablo Victoria cuando hemos manifestado, como lo dijo Carlos Marx, ¿no? En la biografía que hizo de Bolívar, le llama el Napoleón de las retiradas. ¿Por qué? Bolívar nunca iba a la vanguardia, siempre era la retaguardia, con par de bestias. Cuando estaba triunfando, obvio, pues, entraba triunfando. Pero cuando era derrotado, automáticamente salía corriendo. Es la historia que no nos cuentan de Bolívar, como tampoco nos cuentan la forma dictatorial, la forma centralista, la forma ególatra, como Bolívar actuaba. Hay un documento que invito a la gente para que lo lean, ¿no? Es la carta que suscribe o proclama a Cartagena de 1812 que la firma Bolívar. Ahí podemos entender cómo desde ese momento Bolívar ya tenía el pensamiento monarquista que esgrime y que termina con la famosa Constitución de Bolivia, que era
totalmente monarquista con otro nombre, presidente vitalicio, y además con un consejo vitalicio y hereditario. Esa es la historia que no nos cuentan de Bolívar. Y entonces, volviendo a Cagualongo, en todos los episodios, repito, únicamente no estuvo en la batalla de Bomboná ni menos en Quenoy, en los demás, en todos estuvo Agualongo, ¿no? No por terquedad, sino defendiendo al pueblo de la forma como era agredido. A Pasto, como tú bien lo comentaste, mi querido Patricio, al comienzo, hubo varias tomas, unas tomas de Agualongo, otras tomas de la gente de Bolívar. Acá nos dejó los máximos criminales: Bartolomé Sarón, Cruz Paredes, de quien Pablo Victoria muy bien lo manifiesta, ¿no? Fue responsable para arrojar parejas de pastuzos a un punto que llaman el río Gualterano. Yo lo conozco. Tiene, óigase bien, unos 180 metros de caída libre. Ahí los lanzaron y ahí se salvaron un par de parejas, que fue la gente que denunció, la gente que manifestó. El 24 de diciembre son cerca de 800 cadáveres. O sea, la 10ª parte de la población de Pasto de aquel entonces, la que fue sacrificada por las tropas que están al mando de Bolívar, de José María Córdoba, de Hermógenes Maza. Unos personajes, por ejemplo, como Hermógenes Maza, ¿no?, que tenían la costumbre, cuando llegaba a un pueblo, llamaba a la gente: dígame la palabra corazón. Cuando hablaban con el corazón o esperanza, automáticamente mandaba a matar. Y para evitar emplear munición, ¿qué hacía él? Mataba a palazos, a garrotazos, a lanzazos, a cuchilladas. Esa es la serie de crímenes por los cuales acá sufrimos. Y bien se ha dicho, el propio Bolívar, he escuchado las conferencias tuyas, Patricio, con gente importante, donde se demuestra que, en últimas, Bolívar se arrepiente de tanto crimen que el tipo hizo acá, que es lo que la historia oficial no nos cuenta. Pero esos son elementos que hay que tenerlos en cuenta para poder analizar por qué el comportamiento de la gente de Pasto y de Agualongo. Es cierto, Agualongo no era un indígena, era un mestizo, pero con un valor tal por su pueblo que llevó a lo que hemos comentado, a defender de los enfrentamientos que hubo aquí en Pasto, que venían a sangre y fuego, a acabarnos, a terminarnos. Hay cartas innumerables de Bolívar donde directamente él menciona que, por ejemplo, hay que sacarnos del catálogo de los pueblos, hay que terminarnos. Una carta de Bolivia la envía manifestando de que lo más conveniente es terminar por completo con la gente de Pasto. A los hombres sacarlos, matarlos, a las mujeres también sacarlas, ¿no? Porque de aquí a 100 años van a acordarse los pastuzos de los estragos que les hemos hecho. Acá tenemos, Enrique, una frase de Bolívar, donde dice: la América es ingobernable, los que han servido a la revolución han arado en el mar, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Simón Bolívar, 1830. En realidad notás en todos, en San Martín, en Belgrano, en Agualongo, en Filipinas, todos frases de arrepentimiento que se dieron cuenta que fueron manipulados. Pero todos también la parte sucia, nunca la hicieron ellos, siempre la hizo un subordinado, ¿no? Como el caso este, que claro, Bolívar no era el culpable era el otro. Pero, ¿quién era? Sucre, ¿no? Sí, Sucre. Claro, pero siempre de un segundo, ¿no? Monteagudo hacía las cosas que dicen San Martín no fue Monteagudo, pero bueno, pero la realidad es que toda América se bañó de sangre desde hace 2 siglos, porque en el fondo seguimos en una suerte de guerra civil. Ustedes tienen la FARC, el ELN y tantos grupos más, y los paramilitares que han bañado Colombia durante 50 años.
Nosotros hemos tenido un montón de enfrentamientos, México ni hablar, la última gran guerra civil fue la Cristiada, donde siempre vemos que son movimientos de mucha violencia en contra de la religión, en contra de la cultura, en contra de la identidad y en contra de cualquier posibilidad de desarrollo. Cada vez que un gobernante empieza a desarrollar su país, le pasa algo, o lo voltean o lo matan como a García Moreno, ¿cierto? Entonces, o a Torrijos en Panamá, siempre ocurre una desgracia. Algunos ni siquiera llegaron al poder, como Gaitán en Colombia, ¿cierto? Y en Guatemala también hubo dirigentes que a punto de ganar las elecciones los han volteado. Entonces, hace 200 años que somos lamentablemente irrelevantes. Entonces yo te quería preguntar lo siguiente. El caso de los indígenas, porque Agualongo era mestizo. Acá tenemos una imagen de los mestizos. ¿Cómo fue la realidad económica de los mestizos y de los indios después de la independencia y después de la muerte de Agualongo? Antes de la independencia, te repito nuevamente lo que dije acá, ¿no? Esa idea del pastuso Alonso Carrillo de 1586, 1500, a partir del día 13 de marzo fue fabulosa, de reagrupar las comunidades, darles a cada quien una especialización para que Pasto esté plenamente abastecido de todos los productos de tierra fría y de tierra caliente. Estaban en el Guaytara y unos poblados muy cercanos acá, cosa que no teníamos por qué preocuparnos. Había un entendimiento entre el sector netamente conquistador, colonizador, el que pobló, en fin, y los indígenas. Cuestión que uno no encuentra en otros sectores. Por ejemplo, en Popayán encuentra a los indígenas a más de 40 kilómetros. En Cari no existen así, ¿no? Entonces, después de la cuestión de la llamada guerra de independencia fue un desastre. Mira cómo entender uno en esa época, en 1822. Te describo y describo a ustedes más o menos, ¿no? El Valle de Atriz tiene unos largos 10 kilómetros de largo por una franja, diga usted, la parte más ancha tendrá unos 8 kilómetros. Teníamos, y eso fue que se llevaron más de 30,000 reses. Así registra la historia. Había ganado el que tú quieras, no teníamos hambre. Después esto se convirtió en una cuestión de dolor, de miseria. Aspectos que, por ejemplo, cuando uno estudia a Bolívar, ¿no? Las propias gentes de Venezuela le confiesan ahí cómo se volvió, pues, un desastre. Y recordemos, apenas en 1978, el Perú acaba de pagar la deuda que dejó Bolívar de su buena vida que se dio allá en el Perú, porque él netamente era un agente prácticamente de los ingleses. Él lo que buscaba era ver la forma como le entregaban, y así hubo promesas de entregar el territorio a Inglaterra, porque había esa pelea entre España e Inglaterra. Entonces la pregunta que tú me haces es clara y concreta la respuesta. Quedamos en la miseria. Es que mira, después de que muere Bolívar, el 17 de diciembre de 1830, comienzan las peleas internas entre los diversos generales que estaban al mando de él, cada quien pretendiendo pues manejar a su antojo. Y por ende también Colombia hay más de 12 guerras civiles demostrables del siglo pasado que culmina con la que llama Guerra de los 1000 días. Hay como cerca de 10 constituciones, porque cada generalote que llegaba automáticamente de principio era pues hacerse una constitución acorde con sus intereses. Entonces fue un total desastre y el propio Bolívar, lo que tú nos acabas de mostrar es mínimo. Son como cerca de unas 15 cartas en las que se demuestra que Bolívar estaba prácticamente arrepentido, viendo la miseria, viendo el dolor, la tristeza en que dejó a los pueblos que él pretendió libertarlos. ¿De qué? Porque las batallas fue entre nosotros mismos, fue entre hijos contra padres, fue la parte de España únicamente Pablo Morillo cuando viene, pero que casi no alcanzó a combatir.
Las otras eran cuestiones netamente internas. En Colombia, la ciudad que más sufre es Pasto, porque en Venezuela sí es un desastre. Recordemos cuando en 1813 le dicen que después de que dicta la orden de que es de muerte Bolívar, ¿no? Mire, general, en Caracas tenemos 470 presos, que eran mujeres, ancianos niños. Mátenlos. Mire, La Guaira, los 2 días, tenemos 350, mátenlos. Pero para economizar municiones, dio la orden de matarlos a palazos, a garrotazos. Aún se dice, gente que estaba en las camas enfermo, los mandó sacar para que los mate. El propio obispo le dice, por favor, tenga misericordia. No entendió Bolívar. ¿Por qué? Porque en síntesis era un psicópata. Era un señor que únicamente era él, la parte ególatra. A quien no estaba con él, mandaba a matarlo. En Perú hay cantidad de situaciones que uno se pone a leer y queda asombrado. El tipo no era amigo de nadie. Era un hombre que simplemente lo que le importaba era matar. Y eso hizo con Pasto. Entonces, Agustín Agualongo fue el personaje que entendió, que comprendió que había que defender a su pueblo de la forma tan agresiva como estaban actuando contra nosotros. Y por ende, lo hizo todo el tiempo hasta, como tú bien acabas de comentar, ¿no? El día 13 de julio de 1824, cuando muere en Popayán, un juicio de 3 días. ¿Qué juicio puede haber en 3 días, por favor? Es cierto, a él le dicen, ¿no? Que pues cambie de bando y que con mucho gusto le respetan los grados. Dijo, no, señor. ¿Por qué? Porque él sabía que lo iban a matar, que era una forma traicionera. Aquí en Colombia hemos visto aquellos grupos que por X y motivo han salido del combate, terminan siendo muertos. Y eso se daba desde aquel tiempo. Por ende, Agualongo fue claro, concreto y preciso en manifestar. Primeramente, mi última voluntad, ¿cuál es? Póngame en mi uniforme de coronel de las fuerzas del rey. No permitió que lo venden. Yo quiero mirar de frente a la gente que va a matar. Y ante todo, la parte que hemos comentado, ¿no? Y tú lo dices ahí, es cierto. Si yo tuviese 20 vidas, estaré dispuesto a inmularlas por la religión católica y por el rey de España. Obvio, nosotros tuvimos un buen comportamiento por parte de la corona española, empezando que era muy distante y simplemente hicimos nosotros nuestro propio gobierno autónomo. ¿Sí? Y eso se puede perfectamente demostrar en la forma como hemos comentado. Hay detalles, por ejemplo, de los indígenas, que cuando, por orden de Pablo Morillo, se le liberaba de unos impuestos, no lo permitieron, porque estaban, como se dice, en buena forma. En cambio, después, lo dice Pablo Victoria, estoy totalmente de acuerdo con él, cuando manifiesta. Lo primero que hizo la junta llamada revolucionaria fue quitarle a los indígenas las tierras. Igual que, perdón, vos sabés que lo mismo que se hizo acá, ¿eh? En todos lados. Sí. En Ecuador todavía hay algunos indígenas que reclaman propiedades de tierra con documentación firmada por Carlos III. Acá lo mismo. La gente de Cumbal, muy cerca de la frontera, ellos tienen el documento de Bolívar cuando les dio las tierras. Acá ellos reclaman lo mismo. Pero, insisto. Perdón, para que no me quedó claro. ¿Reclaman tierras que les dio Bolívar? ¿No se las quitó? Cumbal, no, el tipo les dio unos títulos, ¿no? Y ellos siempre sacan a reducir esa parte. Ahora, Bolívar, entonces vamos a ser claros. Porque la conquista de América la hicieron
muy poquitos españoles con la ayuda de decenas de miles de indios que se plegaron a esa nueva civilización que veían que era un avance y que les permitía liberarse del yugo azteca y de cuanto tiranuelo local dedicado a la antropofagia y al canibalismo, ¿no es cierto?, y a los sacrificios humanos. Pero la independencia la hicieron criollos que eran básicamente españoles de sangre. Y los que vuelven a defender la unidad con España vuelven a ser los indios. O sea, los que se plegaron a España fueron indios y los que la defendieron fueron indios. Recordemos que cuando comienzan los movimientos revolucionarios en México, por ejemplo, el alcalde de México, de Ciudad de México, que era Cano y Moctezuma, descendiente de Moctezuma, se opone a todo movimiento revolucionario. Y dice, señores, esto es un movimiento de una burguesía comerciante, nada más. Recuerda que la legislación indígena que emite el gobierno monárquico de España es altamente favorable a los indígenas. Tanto que, ¿por qué se trae a los esclavos africanos? Era para, en cierta forma, digamos, salvar la vida de los indígenas, ¿no? Pero acá, mira que Bolívar tenía esa característica, ¿no? Él regalaba lo que no era de él. Acá en Paz, después de que ya dominó a Pasto, sale entregando un poco de importantes fincas a los amigos que él tenía. Y eso lo hace en Perú, eso lo hace donde él va. Él regalaba lo que no tenía y vivía súper bien, ¿no? Con las mujeres que tanto pues tuvo siempre a su lado, ¿no? Y en las mejores casas, ¿no? Y termina lo que hemos comentado. Después de que lucha contra un monarca, el de España, él termina siendo netamente el monarquista con otro nombre, presidente vitalicio, con un congreso vitalicio y a la vez hereditario. Todo lo contrario de que unió. Pero eso sí, esa parte no nos lo cuenta la historia oficial. Acá nos dice Carlos Alberto Romero, dice, Bolívar iba por una monarquía absoluta, en cambio Agualongo defendió la monarquía hispano-católica que jamás fue absoluta. Te pregunto lo siguiente, ¿cómo se lo recuerda hoy todavía? Agualongo, la gente que tenemos conocimiento lo recordamos con ardor, gran parte de nuestra gente también, ¿no? Pero todavía existe el desconocimiento, porque mira, a nosotros no nos enseñaron esta historia en la escuela, mucho menos en los colegios, peor en las universidades. Esto es porque hubo personajes acá en nuestro caso como José Rafael Sañudo, que llegó, esculcó, investigó y entregó la historia, o Sergio Ortiz, una serie de, o Alberto Quijano Guerrero, ¿no? Gente que fueron investigando. De lo contrario, nosotros no teníamos conocimiento de Agualongo. Hoy en día aquí hay un barrio que llama Agualongo. Hay un edificio que hasta hace un tiempo era el más grande de Pasto que llama Agualongo, ¿no? Hay un puente que llama Agualongo. El famoso Antonio Navarro Gol, que fue guerrillero y luego fue alcalde y gobernador del departamento, alcalde de Pasto y gobernador del departamento, él intentó bajar a Nariño, el personaje que vino directamente a matarnos y que fue derrotado por las mujeres el 10 de mayo de 1814. ¿Cómo fue esa batalla? A ver, pará. Contanos cómo es que un grupo de mujeres derrotan a este personaje. En 1814, el señor Antonio Nariño, el que comentaba que no es cierto que él publicó los derechos del hombre porque los quemó, sí, pero la historia oficial no cuenta eso. Cuenta que él tradujo y que los mandó a imprimir, pero no los publicó porque él quemó toda, eran 4 páginas, un folletico, y mandó a quemar, dicen que 180 o 200. ¿Qué pasó? Nariño viene de Bogotá porque él manejaba las ideas centralistas, estilo Bolívar, ¿no? Y entonces allá tenía en contra a los federalistas. Intentan matarlo.
La mujer se le murió. Un hijo cambió de bando. El tipo estaba desesperado allá en Bogotá. Se viene para acá, para Pasto. Y entonces, en Popayán, mandó saquear los templos, capillas, para lograr los objetos sagrados. Esa cuestión en un pueblo tan católico como Pasto, pues obviamente que se asustó la gente. Y más aún, vuelvo, repito, recalco, insisto, la fecha crucial para entenderlo de Pasto fue el 22 de septiembre de 1811, cuando se viene atrás de las 1.200 libras de oro que estaban escondidas en el templo convento de Santo Domingo, que es donde ahora queda Cristo Rey. Ese dinero, Entonces, perdón, ¿ese dinero de quién era? no, ese dinero venía desde abajo, desde Bolivia, desde Perú, rumbo a Cartagena, para mandarlo a España. Pero don Miguel Tacón, que era gobernador de Popayán, lo dejó en Popayán cuando obtuvo conocimiento de los acontecimientos del 20 de julio y lo envió para Pasto con la intención de sacarlo por el Pacífico y quién sabe dónde se lo llevaría. Entonces, la gente nuestra, viendo que Nariño se sabía ya, había ido contra los objetos sagrados, ¿cierto? Eso ya hay. Las cartas que le envía diciendo que iba a acabar por completo con la ciudad, diciendo que él terminaría con sus gentes, ¿no? ¿Qué pasó entonces? De que hubo un combate el día 9 de mayo en un punto aquí que queda a 3 kilómetros, digamos, desde que es de Pasto, ¿no? Sobre la montaña, que llama Tacines. Ahí prácticamente Nariño estaba triunfando, pero llegó un viento huracanado, llegó una lluvia para el combate. Vino la gente nuestra que conocía el camino, ¿cierto? Le informó a Melchor Aymerich, que era el comandante del ejército español. Y el tipo cobardemente saca toda la tropa. Pasto queda el 10 de mayo de 1814 en manos de mujeres, ancianos, niños y uno que otro varón. Y bien sabemos, mi querido Patricio y la gente que nos está oyendo, acá en Colombia al menos, la cosa se pone brava en casa cuando se pone brava la mamá. El papá es común y corriente. Nosotros, Patricio, con todo respeto, nos hemos enamorado alguna vez y una sola mujer, ¿cómo nos ha puesto a nosotros sin saber qué hacer? Usted se imagina 2.000 mujeres bravas, sabiendo que el Señor, para bajar a Pasto, toca una que es una tremenda escalera, como se dice, ¿no? Estaba ya en la parte de arriba. Ellas se acogen a la fe, sacan la imagen de la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de Pasto. Sacan a Santiago, que como bien conocemos es el patrono de los ejércitos de España. Y se van a combatir a 130 hombres que en forma terca Nariño, después de que dicen, mire, espérese, señor, dése cuenta que la pólvora está mojada. Ayer fue fuerte el aguacero. El tipo era un hombre, no desconozco, intelectual, inteligente, un hombre sagaz, pero no era militar. Entonces, él pensaba con el corazón y vino con 130 hombres, ¿no? Ya que eran más de 2.000 mujeres bravas armadas de picos de palos. Eso la historia oficial no lo reconoce. No queda muy bien, Panta. ¿Por qué en algún momento el movimiento M19 secuestró los restos de Agualongo? Porque para Pasto y el departamento son una simbología, ¿no? Y entonces, en medio, hay gente que todavía, por su ignorancia, y no se pongan bravos cuando uno le digan ignorantes, que ignora. Póngase bravo cuando digan tonto, torpe, estúpido. Ahí sí, es obvio. Hay mucha gente que no conoce la historia a fondo, ¿no? Y pues, pero la mayor parte es la simbología. Acá hay poemas, hay canciones con el nombre de Agualongo. La gente, digamos, estudiosa, siempre defiende a Agualongo por la forma que estamos. Enrique,
Él arma una guerrilla, evidentemente era un líder natural, creo que era artista, ¿no? Puede ser que era pintor. Pintor, dice. Sí. ¿Cómo fue que él, primero, cómo es que se convierte Enrique él en una figura militar? ¿Y el grado militar se lo adjudicó él o en algún momento alguna autoridad virreinal o la misma corona le otorgó grado militar? ¿Cómo es que pasa todo esto? Verás, tú sabes que todos los llamados libertadores, ellos no fueron militares de carrera, excepto algún aspecto Sí, San Martín de Carrera, San Martín de Carrera. No, pero acá no. Pero no, está bien, pero para Enrique, porque se está yendo muy largo. Yo sé que los colombianos tienen un excelente español y les gusta hablar, pero yo te pregunto, contestame lo que yo te pregunté. ¿Cómo se convierte de artista en líder militar y si alguien le dio el reconocimiento o fue el pueblo que le dio el reconocimiento, que también sería válido en estas circunstancias? Acá los grados militares los conseguían en la lucha, ahí en el campo de batalla, la berraquera. Pero en algún momento Madrid no le dio un reconocimiento a él. Es un cuadro de Agualongo, mira. No se llega a ver, está muy cerca de la cámara. Pero te vuelvo a preguntar, ¿no le dio en algún momento Madrid, no le dio un reconocimiento? Se dice, pero yo no conocemos el documento, que ya cuando estaba siendo fusilado, después de 3 días de juicio en Popayán, llegó a Pasto una cédula militar en la cual le reconocían el grado de brigadier general Agualongo. Se dice, ¿no? No conocemos el documento, pero vuelvo, es que acá hay ese aspecto, ¿no? La gente dice, ¿de dónde acá? Ese indio va a ser grados. Bolívar no consiguió ningún grado, sino fue netamente por la cuestión de la guerra. Santander, Sucre, Córdoba, quien sea, ellos iban consiguiendo. Acá en Colombia, únicamente en 1907, es donde ya hay una escuela militar. La guerra de los 1000 días, que fue tan desastrosa, ¿para qué? Para Colombia, también la gente se autoproclamaba como coronel, como general, y la gente después le reconocía, pero no eran grados militares, digamos, de carrera. ¿Qué te iba a decir? Vos escribiste un libro sobre él. Quisiera que me digas cómo se consigue este libro. Mira, lastimosamente, los libros míos no. Pues yo saco una edición, te soy sincero, ¿no? 1000 ejemplares, tampoco saco más. De este llevo ya 5 ediciones y está agotada, me están pidiendo. Si ya saco la segunda edición, a ti, mi querido Patricio, haré el posible para que te llegue abiertamente allá a Buenos Aires el libro. Hoy en día tengo un libro que llama Bolívar desciende de su pedestal, que también está ya prácticamente agotado. Y acabo de publicar un libro que llama Pasto, capital de la República. Después de Bogotá, la ciudad que más tiempo ha sido constitucionalmente capital de la República es Pasto. De ahí sigue una ciudad que llama Ibagué, 12 días, y otra que llama Tunca por 3 días. Vamos a decirle al público que aquellos que les interese el libro de Agualongo, que nos manden un correo. Todos saben que se pueden comunicar con nosotros en comunidadhispanista.com. Acá info@comunidadhispanista sería nuestro correo. Y te reenviamos los correos y ver si algún amigo de Colombia y vale la pena hacer una nueva edición. Sería muy interesante que se vuelva a hacer, porque bien vale la pena que todo esto no se pierda y se mantenga el origen de nuestra historia. Evidentemente, a los pueblos anglosajones, que son la otra cara, ¿no es cierto? Nuestro némesis, ¿no? Son aquellos que se benefician con nuestro perjuicio. Y la única manera que nosotros no salgamos adelante es que nos sigamos creyendo este discurso de las oligarquías nuestras, muy apoyado por las izquierdas vernáculas, que también han sido antihispanistas, porque de esa manera es muy fácil echarle la culpa 300 o 400 años atrás, gobernar mal ahora e impedir para siempre la unificación de los pueblos hispanos. Quería comentarte lo siguiente, acá te muestro el libro La fe de los caudillos,
A ver si se ve. Sí, sí. Bien, en la fe de los caudillos, acá tenemos la imagen, fue hecho por Ángelo Guiñé Jarpa, un historiador de Chile, que hizo un libro magnífico, y entre los caudillos que pone, bueno, está Blas de Lezo también, le hace también un homenaje al teniente Esteves, que murió en la Guerra de Malvinas, digamos, fue un caudillo dentro de su unidad militar, pero digamos, el mensaje que da Esteves sí es un mensaje que genera digamos, puede liderar el pensamiento de reconstrucción cuando le dice a su padre antes de morir: papá, gracias por hacerme argentino, católico y de sangre española. Y luchó y defendió a sus soldados. Pero dentro de este libro magnífico, acá se lo ve, Ángelo Guiñé Jarpa, se hizo con el apoyo de un escultor que hizo acá la escultura de Agualongo. Qué Y bien. fíjate, creo que logró el rostro perfecto de Agualongo. El escultor se llama Rodolfo Marsch, le dicen Ropo, y Rodolfo me trajo un par de ejemplares, y este libro también, aquellos que quieran, se comuniquen con nosotros a info@comunidadhispanista.com y veremos de ponernos en contacto con el autor, ¿no? El Qué busto bien. ha sido esculpido por Jorge Rodolfo Marsch, el autor del libro es Ángelo Guiñé Jarpa, y dice: si tuviese 20 vidas, estaría dispuesto a inmolarlas por la religión católica y por el rey de España. Viva el rey, segundos antes de ser fusilado, ¿no es cierto? El libro es una maravilla, ¿eh? Te aviso. Y además, Rodolfo Marsch es un escultor fantástico y Ángelo Guiñé Jarpa es un investigador nato que descubrió muchísimos caudillos indígenas. De hecho, yo hice un video donde hablo de las victorias de los araucanos sobre San Martín y sobre los generales y almirantes ingleses que apostaban a la separación de Chile, ¿no? Por eso acá un amigo dice: no habría que llamarlos libertadores, sino segregadores. Pero me parece que la gesta de Agualongo evidentemente es motivo de orgullo para los habitantes de Pasto, para toda Colombia, pero para toda Hispanoamérica, porque en Argentina también y en Chile recordamos la figura de Agustín Agualongo, y ya Agustín Agualongo es una persona conocida en México y conocida en España. Ya hay españoles que hablan de Agustín Agualongo. Entonces, este hombre ha sido un ejemplo, como tantos criollos, que cuando las papas quemaban, fueron y pusieron la cara, porque sabían que en el fondo aquel rey que estaba a 5, 10 o 15.000 kilómetros era benigno, y en cambio las oligarquías locales lo único que iban a hacer era empobrecerlos, cosa que lo han hecho durante 200 años. Porque nuestras tierras son, nosotros los argentinos nos jactamos de las riquezas naturales de Argentina, pero Colombia tiene riquezas de todo tipo. Encima, digamos, da los dos océanos, con una tierra rica, con esmeraldas, hay lo que quieras en Colombia. Entonces no puede ser que sigamos viviendo con problemas sociales y con una pobreza endémica que parecemos estados fallidos desde hace 200 años. Lamentablemente nosotros nacimos como traidores al trono y al altar. Todos nos identificamos por la religión. Si un ciudadano de la ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Buenos Aires viajaba a Santa Fe, Bogotá, no iba a ser tratado como extranjero, como mucho como un forastero, porque ambos se consideran católicos y súbditos del rey. Y un día Maravilla. dejamos de ser católicos y súbditos del rey y pasamos a ser colombianos, uruguayos, argentinos, chilenos, y nos disgregamos en una supuesta identidad que en realidad es cromática y musical. Tenemos bandera, tenemos himno, pero no tenemos poder concreto. Y esa es la realidad que ya Agualongo en tu tierra, o Navala Huachaca en Perú, y la cantidad de líderes araucanos en Chile lo vieron venir, ¿no es cierto? Decían: estos hombres no van a traer ningún progreso y son verdaderos anticristos. Así que realmente quiero que para nosotros sea un homenaje de mi canal, que estamos ya llegando a los 100.000 en pocos días más, si Dios lo permite, este homenaje al gran Agustín Agualongo, brigadier general de los ejércitos del rey de España aquí en América, y con como haya sido ese título, si llegó o no llegó a tiempo, ese grado militar, es un grado militar que le reconocemos todos los pueblos de América a un hombre valiente que supo ver lo que iba a pasar y que tristemente tuvo razón. Pero él dijo: no me venden los ojos, no quiero que me venden los ojos, quiero morir cara al sol,
viendo la cara de mis enemigos. Y así murió dando testimonio al trono y al altar. Y bueno, esta es la realidad. Yo creo que hasta que la América española no piense realmente en recuperar, no digo yo un imperio, porque los imperios no vuelven, nunca han vuelto, pero sí recuperar su identidad religiosa, su identidad cultural. Basta de idioma inclusivo que no existe. Si quieren aprender algo inclusivo, aprendan buenos modales. Vamos por la recuperación de nuestra civilización y nuestra cultura y pensar seriamente todos los pueblos hispánicos y España misma, pensar en una nueva confederación de naciones hispánicas donde nos apoyemos, donde hagamos un gran mercado común, una sola moneda y fuerzas armadas en común para defendernos entre nosotros, hacer nuestros propios centros de ciencia en común y crear una economía rica que acabe con la pobreza y que nos dé un destino en la historia universal. Porque si no, nuestros pueblos se irán desapareciendo y quedaremos olvidados en una vieja página de algún libro de historia arrumbado en las bibliotecas del futuro. Si no queremos eso para nuestros descendientes, tenemos que pensar seriamente en recuperar esa historia, porque de esa historia sabremos cómo nos caímos en el pozo, y si sabemos cómo nos caímos en el pozo, sabremos cómo salir de él y generar un destino dentro de la historia universal para todos los pueblos de Hispanoamérica y para la España misma. Enrique, tus últimas palabras sobre Agustín Agualongo, por favor, antes de irnos. Pues mi querido Patricio, ¿no? Agradecerte porque en verdad este homenaje es muy merecido a un caudillo popular como cada lo reconocemos, y como de parte mía pongo Agustín Agualongo, valor, orgullo de un pueblo. Mire que te participo lo siguiente. Yo de los 1000 ejemplares que siempre saco, ¿no? Unos 650, 700 se venden en el aeropuerto que tenemos aquí en Pasto. Y yo tengo comunicación con gente de Corea, de la parte de Japón, de Europa, de todas partes, ¿no? Son pastuzos o gente de acá que se llevan el libro, y así es como, por ejemplo, ha llegado a mucha gente importante esta imagen, la presencia victoriosa de Agustín Agualongo. Todavía nos falta que la gente conozca mucho más. Y de acá nosotros también tenemos cada domingo un drama en la radio, ¿no? Que ya pues hoy en día, como bien conocemos, ya es mundial por el internet. Y de ahí también hemos comentado. Quiero, Patricio, agradecerte. Ojalá alguna ocasión tengas tú la oportunidad de visitarnos para que veas que en verdad este es un paisaje maravilloso. No solamente Colombia son 2 mares, Caribe y Pacífico, 3 cordilleras, la parte amazónica, la parte de los llanos, tenemos todo. Yo he dicho públicamente, por ejemplo, cómo entender de que un Japón soportó 2 bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki, hoy en día una potencia mundial. Corea con las guerras, Vietnam, acá nosotros matándonos entre nosotros mismos, ¿no? Por aspectos de unas autoridades que no han sido capaces de hacer que Colombia se ubique donde verdaderamente tendría que ubicarse, como una potencia, al igual que Argentina, al igual que el Perú, al igual que todo Sudamérica, porque tenemos cómo y por qué. Un idioma que nos identifica, una religión que también nos identifica, unos principios, unas costumbres. Patricio, muchas gracias, muy amable, y ya saben que tiene aquí en Pasto su amigo, que cuando viene estime conveniente y esté al alcance de mis conocimientos, siempre estaré colaborándole, porque hoy sí me siento más orgulloso de ser pastuso y más orgulloso de defender a ese caudillo popular que llama Agustín Agualongo. Enrique, muchísimas gracias. Y además te quiero decir que admiro mucho a los investigadores colombianos. Me acuerdo cuando lo leía Corcio Tálora. Estoy muy feliz de mi amistad con el Pablo Eduardo Victoria Vilches, claro, que son verdaderos y grandes investigadores. Tú te sumas, y gracias al padre Basilio Méramo, que nos contactó, porque él me dijo, tenés que hablar con el profesor Enrique Herrera Enríquez,
sobre Agustín Agualongo. Ya que hablas tanto de Agualongo, tenés que hablar con el profesor Enrique Herrera. Enrique, muchísimas gracias para vos y nos vamos con, primero, ya saben, el libro del profesor Enrique sobre Agualongo. Si lo quieren, vamos a poner acá la imagen, se comunican con nosotros a info@comunidadhispanista.com y trataremos de hacérselo llegar. Y me quiero ir con esta imagen de los compatriotas del Perú que en distintas regiones del Perú, esta es una foto de Lima, pero lo vemos en Cajamarca, en otros lugares, salen con las aspas de Borgoña a luchar por su identidad y por lo que son hijos de la fe, hijos de la civilización cristiana y que realmente quieren una patria para todos ellos. Nos vamos con la imagen y la frase de Agustín Agualongo. Muchísimas gracias, profesor Enrique Herrera Enríquez, y gracias a todos, amigos, por ayudarnos a crecer. Y ya les digo, si les gustó nuestro canal, pongan me gusta, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Hasta el próximo encuentro.